Compañeros, sean ustedes bienvenidos a nuestra clase ya estamos grabando, del día 23 de octubre de este año del 2021. Iba a decir de 2001, pero no. Bueno, agradezco su puntual asistencia. Hoy vamos a ver el uso de la fuerza en el derecho internacional público y las cuestiones de la guerra. Aclaro y doy una interpretación rápida de lo que quiero decir. Los temas que hoy voy a tratar y lo que voy a tratar no tienen que ver con la fe de nadie, ni con su creencia particular. Son hechos que están allí, son hechos que ocurren en este mundo y que los presento como son y ya después cada quien tendrá su interpretación. Si al final alguien en un correo me dice, maestro, no estoy de acuerdo, para eso son universitarios y expresen su punto de vista con argumentos, porque eso se trata. No me crean a mí, yo solo voy a hacer una exposición. Entrados en estos menesteres, entramos al asunto, el uso de la fuerza. Desde que el mundo es mundo, siempre hemos tenido problemas, siempre hemos tenido la manera de resolver nuestros conflictos a través, ya sea de la autocomposición, que es a través de, por mis pistolas y porque yo puedo más, de pues, lo que sería la amigable composición o de un arbitraje o un proceso. Pero normalmente a veces cuando estamos enojados o somos más fuertes, pues vamos a la autocomposición, que es el uso de la fuerza, ¿no? Y entonces esto ha sido durante siglos, hasta que más o menos en tiempos remotos o pasados, pues llegó a nosotros la Carta de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya antes había con el Tratado de París, en el Pacto Bryan-Kellogg de 1928, una idea de poder llevar a cabo pues la solución de conflictos sin la necesidad del uso de la fuerza o la amenaza. Pero bueno, ya hasta el 45, después de todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se va a dar la Carta de las Naciones Unidas para que, bueno, se prohíba el uso de la fuerza y la amenaza. Esa era la intención de que deben de abstenerse de recurrir a la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado, así como a la no intervención y la cooperación para solucionar los conflictos, siempre por la vía pacífica. La prohibición del uso de la fuerza en estas circunstancias. Bueno, a ver, ¿quién está entrando? Ya entraron. Cosa que a veces no ha pasado, porque desde la Segunda Guerra Mundial siempre hemos tenido conflictos armados. No han parado. Entonces, estas circunstancias, pues sí, nos ponen en una disyuntiva, porque hay categorías sobre el asunto del uso de la fuerza, ¿no? Vamos a ver que puede haber violaciones de las fronteras internacionales, ocupación militar temporal, la libre determinación, la libertad de represalia de fuerzas armadas. Ahorita, por ejemplo, que está Haití muy de moda, en muchas circunstancias, pues los Estados Unidos se aventaron ahí casi 20 años en una ocupación armada para salvaguardar sus intereses por las circunstancias que ahí vivían. Y se han abrogado ese derecho en otros tipos de países y demás, ¿no? En México, pues hay libros interesantes sobre las intervenciones norteamericanas en México del maestro Gastón García Cantú, que espero que lo puedan encontrar, un gran historiador, y entonces narra pues todas las intervenciones que hemos tenido. Ya la última fue cuando entraron por el general Villa a Chihuahua al mando del general John Pershing, a la postre ganador de la Segunda Guerra Mundial, primera, perdón, pero nunca encontraron al general. Bueno, este tipo de asuntos en el uso de la fuerza, bueno, sí va a estar regulado según esto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? A ver, vamos a admitir a los pendientes, que me llegan tardecito. El uso de la fuerza, según esto, debe estar regulado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos, obvio, sucede porque son los más fuertes. Están sentados ahí China, Rusia, Estados Unidos, Francia, y ahorita pues nos va a tocar estar en un asientito temporal, ¿no? Y se supone que nos va a tocar dentro de poco. Esta semana acaba de fallecer uno de los hombres que le hizo caso poco al Consejo de Seguridad, Colin Powell, todo un artífice de las mentiras de la invasión a Irak, de las armas de destrucción masiva, un invasor de Vietnam, ahí en Vietnam hicieron lo que quisieron, las bombas del napalm. ¿Han visto esta imagen de una niña corriendo, saliendo de una aldea totalmente desnuda, quemada por el napalm? Bueno, pues eran los horrores que hacían los Estados Unidos. En los años 80 las películas de los Estados Unidos eran precisamente de Vietnam, de sus horrores, de sus trágicas acciones, no como en Forrest Gump, que lo ponen muy bonito, de que Forrest va y salva todo su regimiento, ¿no? Y al final salva a Bubba.
pero en realidad en la intervención en Vietnam fue cruel, fue llena de violencia, de atacar poblaciones, violar mujeres, matar niños, ancianos y demás. O sea, Colin Powell era de esos, era un halcón, tampoco lo tratan ahora sí que bonito era Colin, no, Colin Powell era un halcón de esos que le gustaban a la ultraderecha estadounidense. Y violaron todos los derechos en el Consejo de Seguridad. Y bueno, pues cuando vino la guerra del Golfo, luego la invasión de Irak y demás, pues se han autorizado el uso de la fuerza. Entonces se abrogan este derecho de guerra y entonces se va a referir a las relaciones entre estados que se encuentran, ¿sí? Entre las hostilidades ya sean declaradas o no declaradas. ¿Qué va a regir este derecho de guerra? Bueno, pues las convenciones de La Haya y de Ginebra son los instrumentos para regularlos. Estos convenios de Ginebra que van a tratar de hacer un poquito más humana la guerra, no tan cruel, con ciertas reglas, con ciertas reglas mínimas para los que son heridos, los que son desplazados, los que no son combatientes, los que quedan en medio de los disparos, en fin, todas estas cosas van a ser parte de esto de las convenciones. ¿Qué principios de guerras vamos a tener aquí? Bueno, en la guerra, como en todos, no se eliminan ciertas obligaciones y prohibiciones, sino vamos a tener un reconocimiento de esa beligerancia. Vamos a humanizar la guerra, por decirlo así, ¿no? Hay guerra económica, los bloqueos para producir el hambre, los bombardeos exterminadores, la destrucción, torpedear barcos, como lo vimos en la clase pasada que le pasó a los nicaragüenses, el uso de cohetes de largo alcance, las bombas atómicas. Bueno, al final, que lanzaran las bombas atómicas sobre Hiroshima, vamos, es un acto también de terror. Yo sé que los japoneses no eran tampoco peritas en dulce, ni eran armas de la calidad, ni franciscanos, ni carmelitas descalzos del desierto de los leones, que eran también terribles. Al final, pues sí, en un acto de terror, imagínate 2 bombas atómicas, las consecuencias. Bueno, es el derecho de la guerra. Y allí se acabó la guerra, porque si no, creo que no se paran los muchachos, los japoneses. Porque también hicieron, cuando ocuparon China, miles de mujeres fueron prostituidas, hicieron horrores terribles. Todavía hasta ahora los chinos les están exigiendo, fíjense bien las cosas, le exigen a los japoneses que ofrezcan disculpas por los crímenes de guerra cometidos. Es decir, todos andaríamos pidiendo perdón en este mundo, ¿verdad? Ahorita. ¿Sí, Mariana? Ok. Bueno, ahora bien, hay algo que es el combate armado. El derecho internacional humanitario hace una distinción entre dos tipos de conflictos. Unos son conflictos internacionales que se enfrentan 2 o más estados, acuérdense las 2 grandes guerras, y conflictos armados no internacionales, ¿no? Entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o ya saben, el combate a los terroristas. Bueno, ya habrá que ver quién financia a los terroristas y quién les da las armas. El derecho internacional va a limitar esos métodos y los medios de guerra. Van a aplicar para todo tipo de armas. Hay armas que están prohibidas, como las bombas de racimo, las que tienen fósforo, pero se siguen usando. Entonces, el principio de distinción establece que las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre combatientes, objetivos militares por un lado y personas civiles, y sobre todo de carácter civil, y solo atacar los objetivos legítimos. Se supone que hay reglas. Había una película de los años 80 donde estaba Michael J. Fox, entre que muchas películas que eso lo recordamos por la película de Volver al Futuro. Todos hemos visto Volver al Futuro, pero había una que hizo que se llamaba Pecados de Guerra. En Pecados de Guerra narran como un pelotón entra a una población y van a abusar y hacer actos que no tenían nada que ver con la defensa, contra acabar con el Vietcong, nada de eso. No, al contrario, van a abusar de una dama, una niña, y la van a matar, y luego viene el conflicto porque los tienen que juzgar por esos pecados de guerra. Faltaron a las convenciones de Viena y de todo lo demás. Bueno, entonces, para evitar todo esto, vamos a tener la creación, pues, de los convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas, de los conflictos armados y de dar un trato humano, es decir, que deben recibir las personas dañadas en conflictos beligerantes de cualquier tipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a pedir estos convenios, la protección. A ver, ¿quién entró? Aquí está. ¿Qué nos van a pedir? Bueno, vamos a hacer algo bien sencillo que nos va a pedir: respetar garantías fundamentales, darles un trato humano
a la población civil, asistencia en asuntos médicos, sanitarios, religiosos, protección de los bienes culturales, de lugares de culto. Eso es importante. Platicaba con Isidoro antes de entrar a clase sobre este asunto religioso, ¿no? Y entonces se debe de aplicar el protocolo para no desfavorecer por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, creencia, opiniones políticas. Yo también dice origen, nacionalidad, fortuna, nacimiento. Es decir, ya me llegó el del gas ahorita, qué barbaridad. Bueno, todas las personas deben tener un trato mínimo y justo. Ay, a ver si ya se calla a mí. Déjenme cerrar la ventana. Listo, es que esto es lo malo de dar la clase así. Este tipo de la Convención de Ginebra es muy bonita, al final se queda en una muy bonito, a veces, catálogo de buenas intenciones. Muchas veces no ha sido respetado, ha sido violado por estados, ha sido violado por grupos paramilitares, ha sido violado incluso por grupos terroristas. Es decir, es una buena intención, sí se trata de cumplir, pero deja mucho que desear a veces. También hay las guerras económicas. Este tipo de guerras económicas, si lo vemos con algunos estados que no se someten a los deseos de otros estados, en el caso concreto en América lo vemos, tenemos a Cuba y a Venezuela. Podemos o no estar de acuerdo, se los vuelvo a repetir, con estos regímenes que a lo mejor no nos gustan, pero a ellos es su problema, pero entonces se hacen guerras económicas. Los embargos, que no comercie nadie con ellos, les embargan sus cuentas en los bancos londinenses, les retienen su oro, a los venezolanos les ha pasado, y entonces no les permiten comprar o comerciar, o si les dicen sí te vendo, pero de contado, luego no tienen el dinero ahí. Entonces hay guerras y eso va a causar que las poblaciones van a sufrir escasez, van a tener falta de insumos, de alimentos, y entonces esta guerra económica, pues es para debilitar a otras naciones. Va a haber limitación de flujos de capitales, sanciones, les van a congelar activos, suspensión de ayudas, los boicots, es ir debilitando a los enemigos, a los que tú deseas someter, al control financiero internacional. Se narra mucho que el asunto de la guerra de Siria fue porque Bashar al-Assad no se quiso someter a los lineamientos del imperio y de los grandes corporativos financieros internacionales. Lo mismo con Muammar Gaddafi. Gaddafi pues, no se sometía a estos y pues los derrocaron. A Gaddafi sí lo pudieron derrocar, a Bashar al-Assad todavía creo que sigue por ahí, pero son guerras económicas fuertes y después ya vienen las guerras o las intervenciones armadas. Bueno, entonces esto de la guerra, pues vamos un poquito aquí, ahora al derecho internacional humanitario. Los derechos humanos son para tiempos de paz. Eso es una distinción que a mí me enseñó una queridísima maestra, colega de la facultad, y después me dijo, a ver, permítame, los derechos humanitarios internacionales, el derecho internacional humanitario es para tiempos de guerra. Eso es la distinción entre el derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y entonces los convenios de Ginebra van a representar eso. La guerra debe situarse en límites, respetar, preservar la vida, la dignidad. Y entonces no juzga los motivos de los enfrentamientos, la guerra, los convenios, pero sí va a ser que toda persona que no participe o que ya haya dejado de participar en esas hostilidades tiene el derecho a la protección, a un trato digno y humano. Todas las personas, incluso enemigos, deben ser vistas como seres humanos y protegidos. Y aquí entonces voy a hacer ya una presentación que es importante. Yo les dejé ver a ustedes un documental de Netflix que también estaba en YouTube. Espero que lo hayan podido ver. Se llamaba Nacido en Gaza. Y Gaza es el campo de concentración más grande que existe ahorita. Sí, Brenda, por favor. Profesor, una pregunta. ¿Se tenía que hacer No. ¿No? Nada más era verlo, ¿verdad? Era verlo. Gracias. Nacido en Gaza te cuenta las circunstancias de cómo vive el pueblo palestino en esta franja de Gaza. Gaza no es más grande que la Ciudad de México. No es más grande. Pero vive en un bloqueo comercial, marítimo, aéreo, terrestre. Entonces viven de la caridad internacional.
No pueden comerciar, no pueden tener su propio comercio marítimo, aéreo, nada. Están ahí a expensas de lo que suceda porque pues viven en una ocupación territorial desde 1967, más o menos, un poquito más para acá, a través de estos conflictos. Es un conflicto muy añejo que no data del 48, esto data desde el siglo XIX, un poco más. Y entonces, bueno, viven de esta manera. Hija, me llama tu tío, dile que estoy en clase. No, y te narra cómo viven estos niños. Sí, Mariana, a tus órdenes. Y la gente. Sí, ya encontré dos, digamos, definiciones. Una es la del derecho de Ginebra o derecho humanitario, y que es cuyamente la finalidad que consiste en salvaguardar y proteger a la víctima, y es cuando entra la Cruz Roja Internacional a apoyar a estas víctimas. Y el derecho de la Haya o el derecho de guerra, que es el cuerpo normativo donde se estipulan los deberes y derechos beligerantes, y participan en operaciones militares, así como las limitantes que respectan a los medios y métodos para dañar al enemigo. Así es. De hecho, ahorita me traje, de hecho, tienen su propia página, ¿eh? El Comité Central de la Cruz Roja, que es un organismo maravilloso, tiene una propia naturaleza de ayudar. La Cruz Roja van a ser en el siglo XIX precisamente en medio de esos conflictos armados, donde pues quedaban en medio del campo los heridos de las batallas, los que no tenían nada que ver en el pleito. Ya sabes, tú vas pasando por la calle y te tocan los balazos y pues, ¿quién te atiende, no? Entonces lo define muy bien. Son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. La barbarie, fíjate el concepto. Protegen personas que no participan en hostilidades, civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, a los que ya no pueden seguir participando, heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Y tiene sus protocolos adicionales, ¿no? El primero va a ser durante la guerra a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Bueno, toda guerra va a tener heridos, va a tener enfermos, y entonces sobre esa circunstancia consta de 64 artículos que se debe prestar protección a los heridos y a los enfermos, pero también al personal médico y religioso. ¿Por qué el religioso? Y a las unidades médicas y de transporte médico. Las unidades médicas y de transporte médicos tienen inmunidad en los conflictos, no deben de ser atacadas. El personal religioso tampoco. Acuérdense que parte del alma humana es tu condición religiosa, que al final de cuando muchos están ya por entregar su alma, su espíritu, cerrar sus ojitos, requieren el auxilio espiritual. Todos. Aunque a veces no seas creyente o no, necesitas que alguien de tu fe, de tu condición, de tu credo, te asista en ese momento en el que dices, ya me voy. Por eso también son importantes. Personal médico más aún. La segunda, Convenio de Ginebra, protege durante la guerra a los heridos y a los enfermos y náufragos, dice, de las Fuerzas Armadas en el mar. Lo mismo. Retoma algunas exposiciones y entonces también protege a los buques hospital. Tienen un nexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad con el personal médico y religioso. También, en este caso me remito un poco al video que les dejé ver al documental. Escuelas, centros religiosos, ambulancias han sido objeto, o ya sea por error, pongámoslo, o deliberadamente atacados por otras fuerzas. Las escuelas de la ONU también deberían ser lugares donde no se les debe de atacar, y sin embargo lo son. Enfermeros, gente que está tratando de hacer su trabajo. No existe la Cruz Roja como tal en los conflictos del Medio Oriente. A ellos se llama la Media Luna Roja con sus consideraciones religiosas. Acuérdense, la cruzada, pues iban los cruzados con sus símbolos de la cruz, ¿no? Pues entonces ellos adoptan la Media Luna Roja. Pero eso también, ahorita lo vamos a ver aquí. La tercera, se aplica a los prisioneros de guerra. Siempre va a haber prisioneros de guerra, incluso en medio de nuestra guerra de intervención francesa. Nuestros soldados fueron capturados y también nosotros capturamos franceses y se les daba un trato humanitario. Lo único que pedían a veces es, no me quiten mis insignias, por favor. Se les daba un buen trato. Ya había estos códigos de conducta dentro de las operaciones militares, ¿no? Este convenio va a reemplazar uno del 29 y entonces va a definir con mayor precisión las condiciones y lugares de captura, sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de prisioneros de guerra, sus recursos financieros, la asistencia que tienen a recibir los procesos judiciales en su contra, cosa que no tienen los que están en Guantánamo.
Eso también viola el derecho internacional. Los Estados Unidos agarraron a muchos prisioneros terroristas o que decían que eran terroristas y se los llevaron, pero literalmente aguantáramos sin tener derechos, violando cualquier consideración. Y bueno, los prisioneros de guerra, bueno, deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Tienen 5 anexos que contienen varios modelos de acuerdos. Bueno, como ayer me pasó, y quedé un poquito, me hablan de la oficina que los agentes, los policías de la bancada industrial se llevaron a uno de nuestros vigilantes de un edificio. Lo acusaban de que era trapero y que andaba poniendo botes en la calle. La verdad es que demostramos todo lo contrario porque está con los videos. Pero me dice, es que nos lo teníamos que llevar, jefe, porque así nos lo pidieron. Luego les cuento con detalle. Pero si eso hacen unos policías de aquí en México, imagínate en un conflicto armado, hay respetar la vida, los derechos, es lo mínimo que se puede hacer. Y la cuarta, proteger a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Fíjense bien, los territorios ocupados. En el conflicto que hoy vivimos en Israel y Palestina, el conflicto es porque no se han respetado los acuerdos de la ONU en la creación de 2 estados, del Estado israelí y del Estado palestino. Hay territorios ocupados y obviamente la gente se va a defender. Pues si tú te entran a tu casa, te vas a defender y a decir, bueno, pues la violencia causa y la violencia efecto. Si tú le pisas la cola a un perro, ¿qué esperas que haga? Pues que te muerda, ¿no? Y no por eso va a decir, malvado perro, me atacó. No, hay circunstancias que están ahorita dirimiéndose en estos lugares. Hay territorios ocupados y territorios que le llaman en disputa, lo que quiere decir territorios que me puedo robar, porque eso es lo que hacen eufemísticamente, territorios en disputa. Yo por eso les decía, el Estado de Israel no tiene una constitución. ¿Y por qué no la tiene? Pues porque con eso fijaría sus límites territoriales. De facto tienen sus límites, pero han ido acrecentándose. Hay territorios ocupados y entonces, bueno, hay hostilidades. Yo te voy a mostrarles un poquito de estas circunstancias. Hay potencias, van a ocupar y entonces deben de respetar también esas circunstancias. Hoy Gaza es el ejemplo perfecto de esa ocupación. Es un campo de concentración literal. No hay otra manera de describirlo. Y ustedes, por eso les dije, vean el documental. Niños que estaban jugando en una playa, jugando al fútbol, siendo bombardeados con misiles. 4 de ellos muertos. Niños jugando sus hospitales, sus aldeas, sus campos de cultivo arrasados. Hasta la fecha sigue siendo un conflicto terrible. Y no me meto con la fe. Por eso yo les decía, esto es un asunto, no es de fe ni de creencias, es un asunto de saber que algo no se está haciendo bien. Porque quiero decir, aquí, perdón, me voy ahorita arreglo lo que quería decir. Dice el artículo 3 de los comunes de los 4 convenios, marca un gran avance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales, que nunca antes habían sido incluidos en los tratados, y porque hay conflictos que no tienen nada que ver entre 2 países, a veces son internos. Las guerras civiles internas. Las guerras de los 80s de Centroamérica fueron guerras cruelísimas, terribles. Y entonces van a dar normas fundamentales que no pueden derogarse. Establecen cómo tratar con humanidad a las personas que no participen en hostilidades o que caigan en poder del adversario. Establece que se recoger y asistir a los heridos y a los enfermos. Concede al Comité Internacional de la Cruz Roja el derecho de ofrecer sus servicios. La Cruz Roja no se mete para nada en asuntos políticos. Puede estar atendiendo a los heridos y enfermos de un bando, como puede estar con los del otro, sin problema. La Cruz Roja tiene una misión más allá de un conflicto. Es más, puede hasta tener pláticas con los 2 bandos y no decir nada. Su misión es proteger la vida. Entonces también insta a las partes a poner pues, en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad en parte de los acuerdos de Ginebra y reconoce la aplicación de esas normas que no afecten el estatuto jurídico de las partes en conflicto. ¿Dónde se aplican? Pues todos los estados en realidad los han firmado y pues aquí luego vamos a ver los estados que son parte. Y aquí están sus protocolos. Van a esta página, internacionales, no internacionales y emblemas distintivos. Me voy a esta parte de los emblemas distintivos y nada más voy a leer esta parte. Desde el siglo XIX, los emblemas de la Cruz Roja son la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se han venido utilizando como símbolos universales de existencia universal. Ahora también hay uno nuevo que se llama el Cristal Rojo, emblema adicional que acaba de abrirse en un nuevo capítulo en su larga historia. El Cristal Rojo
es distinto si el país no quiere usar la Media Luna Roja o la Cruz Roja. Tiene sus logos, su distinción, y tiene toda una serie de características y dónde se debe usar, dónde no se debe usar. Regreso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿No? Bueno. Ay, los convenios de Ginebra. Por eso decía que son bonitos, hay quienes han usado armas que están prohibidas y lo siguen haciendo. Entonces, voy un poquito aquí a la Cruz Roja. ¿Saben quién habla muy bien de la Cruz Roja y es maestro de la facultad? El doctor Eric Tardif. Mis respetos para él, lo he escuchado hablar porque él es parte de la organización. Tiene unos textos muy buenos. Y desde que yo aprendí esta parte, ¿no? De que la Cruz Roja tiene, no sé, que puede hablar con todas las partes y sin involucrarse, incluso hasta con los delincuentes, con los bandos más difíciles para decir, oigan, tenemos que atender a los heridos. Entonces, la Cruz Roja, su cometido es básicamente, es una organización independiente y neutral que brinda protección y asistencia humanitarias a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia y promueve el respeto al derecho humanitario internacional. O sea, si no fuera por la Cruz Roja en muchos conflictos, aparte del sufrimiento, aparte de lo que se vive, sería, bueno, ni siquiera habría ciertos elementos de dignidad humana. Así está tal cual. De hecho, se lo recomiendo, la página lo tiene todo, ustedes lo pueden ver en casa. Yo creo que decía el Chavo del Ocho, bueno, Roberto Gómez Bolaños en algún programa cuando yo era niño, decía, en esta vida nadie es tan pobre que no pueda donar un peso para ayudar a la Cruz Roja y nadie es tan rico que no pueda necesitarla, de esos tamaños. Y tengo amigos que son paramédicos en Cruz Roja y mis respetos en el sentido de que atienden a todos y sobre todo en los conflictos armados. Entonces, la Cruz Roja tiene esa gran virtud de que es internacional, es un organismo internacional reconocido por las naciones y entonces nos va a dar un parámetro de lo que debe ser más o menos la idea de lo que sucede. Lastimeramente, no siempre se puede hablar de que se cumplen los tratados y los convenios de Ginebra. En el 2018, en medio de los conflictos armados y en esta zona de Gaza, esta niña, esta enfermera Razan Nayar, atendiendo y haciendo su trabajo, literalmente fue un francotirador le dio en el pecho. Un francotirador del otro bando y tenía 21 años. Va a fallecer por este francotirador que hacía su trabajo. Y ahí hay videos de ella hablando, diciendo, pues yo lo que hago es mi trabajo. Son circunstancias. Si lo hicieron por error, si lo hicieron deliberadamente, pues nadie lo sabe. Solamente el que hizo el disparo sabe por qué mató a esta joven que estaba en la flor de la vida, ¿no? Esto me recuerda el poema de Amado Nervo cuando decía, como renuevos cuyos alineos un viento helado marchitan flor. Allí estaba la mañana de oro, septiembre estaba en flor y ellos morían. Así estaba esta niña. La mañana era de oro y ella moría haciendo ¿qué? Su trabajo de enfermera amparada bajo sus signos, las siglas, perdón, de la media luna roja. ¿No? En medio de esos conflictos se arrollan a este tipo de personajes que van a actuar y a dar su vida. Muchas veces los miembros de la Cruz Roja corren grandes peligros, incluso en las zonas del narcotráfico mexicano, los han detenido, los han agarrado, o sea, los narcos, híjole, esos no les aplican los convenios de Ginebra. Ese es un gran problema con ellos, no, es difícil que entiendan estas circunstancias. Bueno, déjenme compartirles otra cosa que tenía yo aquí. Actualmente, y como lo vengo a referir, y lo quiero ahora sí referir a algo muy importante. El Estado de Israel viola muchos de los tratados internacionales, es más, casi todos. Eso no tiene que ver nada con la fe. Muchas personas han denunciado estas atrocidades. Así como se denunciaban las atrocidades del apartheid sudafricano, hoy se están denunciando las atrocidades del apartheid israelí. El sionismo es una clase de apartheid brutal, pero el sionismo no es judaísmo.
no todos los judíos son sionistas. Y cientos de cristianos evangélicos del Medio Oeste gringo son sionistas sin ser judíos. No es un asunto de fe. Yo no me meto con la fe de nadie. Yo expreso lo que sucede. El enfrentamiento es brutal. Se les han, de sus tierras se les han ha hecho abandonar por medio del uso de la fuerza, la amenaza. Todos los días se ingresan a las cárceles israelíes niños de 8, 7, 12, 13 años, todos los días. ¿Por qué? Por aventar piedras, por aventar otras. No puedes comparar el uso de la fuerza de misiles, tanques, ametralladoras, drones contra piedritas, resorteras y demás. El Estado de Israel recibe al año 3,000 millones de dólares en ayuda militar de parte de Estados Unidos. Nada se puede comparar a eso. Incluso los mismos niños estadounidenses le reclamaban el otro día a la actual vicepresidenta, oiga, ¿y si ese dinero lo usamos para los pobres de Estados Unidos? ¿No sería mejor? 3,000 millones de dólares. Comparto esto con ustedes para que se aprecie. Que están en Twitter, ¿eh? Nunca lo vas a ver en tele abierta. Cientos. Los niños son brutalmente llevados, detenidos, encarcelados. Israel es el único estado que procesa niños en tribunales militares. Cada año son arrestados 500, 700 niños palestinos. No cumplen con las normas internacionales de juicios justos. Ahí está. Y te digo, no es un asunto de fe. Ahí están las circunstancias. Yo puedo ser un muy buen cristiano, creo en lo que me enseñaron mis padres, pero no es un asunto de fe, es un asunto de saber que hay una injusticia, decía Desmond Tutu, y lo decía perfectamente. No sé si ustedes vieron alguna vez a Desmond Tutu, un sacerdote sudafricano. Decía, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Tú no puedes ser incólume ni que no te mueva a sentir que algo está mal. Está mal. Hay tratados, el más grande defensor o detractor de esto se llama Jean Papé. Lean a Jean Papé, judío israelí, ni siquiera es alguien palestino, ¿no? Jean Papé tiene un libro que se llama Los 10 mitos de la fundación de Israel y te narra cómo, claro, habrá otros que puedan decirlo, no es cierto, por esto y por esto, rebatirlo, pero cuando lees a Jean Papé, no te lo está diciendo un palestino, te lo está diciendo alguien que es de adentro de casa. Hay muchísimos autores que hablan de esta circunstancia. Básicamente también les podría yo decir a Benis Morris, a Miko Pelej, Sholom Zahn, Norman Flickenstein, Rosemary Say, todos israelíes que te dicen estamos mal, estamos haciendo daño. Hay otros como Jorge Tolosa, que si ustedes lo leen, es un español, te da una cátedra de por qué está mal esta circunstancia. Me refiero aquí a un asunto bien sencillo. Y aquí empieza el pleito. Y parte de esto lo tienen culpa la ONU, el mandato británico. Hacia 1900, esto era la Palestina, ¿no? Donde vivían, ahí vivían judíos, musulmanes, palestinos, cristianos, vivían así, por decirlo así, en Santa Paz. En el 47 viene la partición en dos estados, el estado judío y el estado árabe. Viene esta partición, pero para el 67 ya empiezan los problemas. Lo vimos, la guerra de los 6 días, las alturas del Golán que se las van a quedar, y poco a poco, hasta el 2020, así es como queda el mapa. Es decir, los indígenas palestinos están sometidos y poco tienen nada que ver. De hecho, hay pleitos todos los días en Jerusalén Oriental, pues porque quieren que la capital sea exclusivamente para ellos. O sea, te digo, no es un asunto, es un asunto de dignidad. ¿Qué pasaría? El conflicto no se va a arreglar hasta que haya dos estados y se permita el estado. Pero bueno, todos tienen interés ahí, todos tienen intereses. Ahí es un asunto te llama, a mí en lo personal me causa mucha tristeza. Porque se violan los tratados internacionales, se violan las circunstancias de la humanidad. No hay otra imagen que está muy terrible y que la tengo muy presente. Ahorita se las comparto. La tenía por acá. Era de un padre y un niño hace unos 20 años, en medio del conflicto armado, fueron alcanzados por las balas. La estoy buscando.
Bueno, se las voy a deber ahorita. Déjenme ver. Bueno, les voy a traer también una biografía aquí que es curioso. Ya, no. La masacre de Deir Yassin. ¿Alguno de ustedes conocen la masacre de Deir Yassin? ¿No? No la tienen por ahí en su radar. Aquí la tenía yo, permítanme. No, ya la tengo aquí. Ya está. Esta es una cosa que ni los historiadores pueden ocultar. 1948, Palestina, este de Jerusalén. Aquí está. Ya que se establece, o antes de que se estableciera el Estado, David Ben Gurión, que fue el padre del Estado israelí, que va a declarar la independencia junto con otras personalidades, van a declarar la independencia, bueno, buscando su propia patria, su propio espacio. El 9 de abril del 48, un poblado llamado Deir Yassin en Palestina va a ser arrasado, va a ser totalmente aniquilado. Van a ser, bueno, aquí lo dice, fueron los habitantes palestinos por lo atacado, civiles inocentes que incluyen hombres, mujeres, niños y ancianos, van a ser atacados por las bandas terroristas sionistas, el Irgun, así se llamaban. Muchos de los que participaron en esa masacre después fueron parte de la élite gobernante de Israel. Y entonces se caracterizó por atentados terroristas con bombas, autobuses, contra civiles congregados en paradas de autobús, áreas de mercado llenas de vendedores, compradores. La banda terrorista sionista Stern, autodenominada ley por los siglas en hebreo, bueno, eran especializadas en cometer asesinatos con intención, a base de dichos actos terroristas, de forzar la salida de los británicos de Palestina. Y también acuérdense que se llama la Nakba. La Nakba es cuando todos, casi 1 millón de palestinos son expulsados de sus tierras, de sus casas, para que pudieran establecerse el nuevo país. Bueno, no me lo voy a leer, es muy largo, simplemente aquí está. Hay varias narraciones, pero dice un niño palestino que sobrevivió, un adolescente, fue testigo de cuando otros terroristas, un hombre coge una especie de cuchilla, abre una cabeza de pies a nuestro vecino Hamil Ish, y luego dar muerte de la misma forma en la escalera de nuestra casa, mi primo Fashti. Fueron fusilados. Hay relatos de que a niños los decapitan, van a violar mujeres, van a quemar gasas. Hay testimonios de sobrevivientes de cabo por mujeres terroristas. Van a violaciones, asesinatos, saqueos de propiedad privada, gritos, todos lados. No se permitió la entrada a los servicios de Cruz Roja y asistencia, sino hasta 5 días después, ni a los medios de comunicación. Entonces, la barbarie, el salvajismo con el que se fue hecho, esto no se sabe, no se comenta en los medios, y te digo, no es un asunto de fe, porque si fuera un asunto de fe, pues cuántos sacerdotes católicos no conocemos que todas las atrocidades que han hecho. Nos acabamos de enterar de los niños indígenas en Canadá que fueron enterrados porque, o sea, es un asunto de barbarie. Cuando la Inquisición hacía sus terribles persecuciones, o cuando en la Europa medieval se castigaban esas mazmorras a todos los que eran contrarios al rey, o en Estados Unidos se quemaban las mujeres por decir que eran brujas. Bueno, pues esto es lo que sucede, jóvenes. Y espero que ustedes tengan la habilidad de buscar la más información. Esta masacre es parecida a la que sufrió Lídice en Europa cuando las tropas nazis entran a este poblado de Lídice y la van a arrasar por completo. De hecho, en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, está sobre lo que fue un poblado palestino. Derrobaron el pueblo y allí hicieron la Universidad de Israel, de Tel Aviv. Otro caso curioso, ¿no? Les voy a contar aquí de este hombre, el conde Bernadotte. Floch Bernadotte
o Bernardotte, como le quieran diplomático sueco. Él salvó a más de 20,000 judíos en los campos de concentración de la Europa del Este. Él era hermano del rey de Suecia. Y entonces negoció con Himmler, que era de los altos mandos nazis, y entonces va a salvarlos, es un héroe en ese sentido, va a salvar a toda esta gente, así como lo fue de la película, que hicieron la película, Schindler, ¿no? La lista de Schindler. Va a salvar a toda esta gente. Bueno, él por su fama y su prestigio va a ser de los que van a ser llamados a la Palestina, o cuando están llevándose a cabo estas negociaciones, y va a estar allí en medio de este asunto. Al final del mandato británico, la Asamblea General de las Naciones lo va a mandar allá a los países árabes con el Estado de Israel para que vaya a ser el negociador. Logró establecer una tregua, anda buscando que se le den pues, ayuda y demás, alimentos, pero resulta de que bandas sionistas terroristas lo van a atacar y lo van a asesinar a sangre fría. Entonces, incluso, te digo, los van a arrestar, los van a procesar a juicio y después los van a perdonar, a decir no, porque eran nacionalistas. Es decir, pues ni él pudo con esas circunstancias, el conde Bernardo Plock. Entonces, es una solución que él quiso tratarlo, pero pues no se ha podido y hasta la fecha. Les digo, no es un asunto religioso, es un asunto de humanidad, de saber de que todos los conflictos armados no tienen más que eso, tenernos en un conflicto eterno, porque a final de cuentas solamente ganan los que venden las armas. ¿Y quién le vende las armas? A uno u otro bando, ¿eh? Claro, aquí los palestinos pues no tienen nada, no tienen ni siquiera un país. Palestina no está reconocida como un estado, está reconocida como un invitado a la Organización de Naciones Unidas, pero no tiene. Y así podríamos también hablar de otros conflictos terribles, no solamente de pero el apartheid se vive, pero todos los días allí. Entonces, lo mismo podemos hablar acerca de en España, los migrantes, cómo son tratados. En Chile, los migrantes venezolanos ahorita están siendo tratados con una brutalidad indecible. En Colombia, que es yo le llamo una dictadura disfrazada, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Hay actos de terror por parte del Estado en contra de las poblaciones o los defensores de sus tierras y de los líderes sociales que no salen en los medios. Entonces no es un asunto, es un asunto de tener la capacidad de decir, esto está mal. Y no porque está mal vamos en contra de lo que creemos. Yo soy convencido de que debe de existir un Estado israelí, que tienen derecho, evidentemente, pero debe de existir un Estado para esta gente, los palestinos. En tanto no se resuelva este conflicto, nunca va a haber paz en ese lugar. Y eso son terribles porque al final de cuentas, pues todos son hijos de Abraham, todos son semitas, así que son primos, hermanos de un mismo origen. Pero nosotros no, nosotros somos aquí como dijo José Alfredo Jiménez, descendientes de Cuauhtémoc, ¿no? Pero es un asunto que va más allá de la lógica de decir, bueno, ¿hasta cuándo? Porque también hay los árabes o los palestinos en medio de sus ganas de sobrevivir, pues también han aventado cohetes, han hecho cosas, han hecho actos terroristas, pues se tratan de defender. Tampoco se trata de decir son blancas palomas, ¿no? Pero no se compara alguien que recibe 3,000 millones de dólares al año contra otros que viven de la caridad. Hay una desproporción en esta circunstancia. Entonces, cuando tú ves en la televisión que son un conflicto, te dicen que es un conflicto. Eso no es un conflicto, es ocupación, es apartheid, es limpieza étnica y todo en contra de las normas jus cogens que vemos en esta clase. A mí que me preocupa, por ejemplo, que nuestros grandes maestros del derecho internacional público en México nunca te dicen nada, ni lo exponen en los medios, ¿no? Y que incluso en los medios internacionales, si alguien se atreve a decir algo, de cierto, Rubén Luengas en un programa estaba viendo, te vetan. No es cierto. Pero tú no puedes renegar la realidad diciendo que no es cierto, al contrario. Ahí está la realidad, ahí están los hechos. Entonces, estos convenios de Ginebra, la Cruz Roja Internacional, son verdaderos, a veces en algunos casos, ¿cómo les diría yo? Son catálogos de buenas intenciones, pero sirven mucho para regular estas circunstancias que de hecho y de facto suceden en nuestro país, en nuestro mundo, en todos lados. Entonces, yo soy de la idea en que ustedes lean, escuchen, comenten. La Cruz Roja realmente es una de las cosas más importantes que podemos tener, porque el derecho internacional humanitario siempre está allí, siempre va a estar para
para proteger a los más débiles, a los que no tienen nada que ver en los conflictos internacionales, para aquellos que están sufriendo en medio de los conflictos. Imagínate, todos los días tenemos un conflicto armado en Centroamérica. ¿Cuál es el país que más sufre por sus conflictos armados no internacionales? Los hondureños. ¿Y qué hacen esa gente? Si se quedan con sus... Imagínate una familia que tiene un nene de 10 o 12 años y sabe que van a ir las bandas por esa niña o por ese niño de 12 años para meterlo de prostituta a la niña o para llevarla a los niños a ser parte del narco. ¿Qué hacen esos padres? Caen de la desesperación. Sácalo, vete. No hay otra opción. Y también, ¿quiénes son los hondureños? Pues son los gatos de los gringos en Centroamérica. Eso es lo que son. Ellos hacen, deshacen, tienen un narcogobierno, eso es cierto. El hermano del presidente que actualmente está recluido en Estados Unidos por narcotraficante. También han cometido golpes de Estado, han cometido ciertas circunstancias. ¿Sí es una democracia? Sí, sí es una democracia. Pero una democracia que está avalada por represiones, por asesinatos, por desplazamiento, por crimen, por violencia, y de sí tampoco puede ser. Entonces, ahí también impera la Cruz Roja. Espero que nosotros nunca hayamos superado esos estadios aquí en México. Le comentaba yo a Isidoro que en tiempos de la guerra civil, de la guerra cristera en México, fue brutal, fue cruel. Le decía cómo los soldados federales ponían a todos los cristeros en un poste, cada uno colgadito, a cada uno le daban su posta, pero los cristeros también hacían sus actos de terror, violando maestras enfrente de los alumnos, cortándole las orejas a los maestros, en nombre de la fe, en nombre de lo que se cree que es correcto. Y no, nada de eso es bueno. Ojalá lleguemos a ser más humanos y entender que no estamos viendo. Ya por último, les quiero decir lo que decía un personaje al que la historia ha tratado de blanquear. Bueno. Actualmente, Nelson Mandela, los medios y algunas partes tienen tratado de blanquear su imagen, de hacerlo no tan malo. Nelson Mandela era un rebelde terrible antes de entrar a la cárcel, 27 años. ¿Por qué? Pues porque vivió la apartheid, la violencia de los blancos contra de los negros. De las cosas que dijo sobre Palestina, dijo: Palestina no puede ser un apéndice del Estado judío solo para preservar la pureza judía de Israel. La discriminación racial en Israel de la mayoría de los palestinos es cotidiana. Desde el momento en que Israel se declara como Estado judío, los judíos israelíes pueden tener derechos y privilegios que los no judíos no pueden tener. Los árabes palestinos no tienen que haber un Estado judío. El apartheid es un crimen contra la humanidad. Israel ha privado a millones de palestinos de su libertad y sus propiedades. Ha encarcelado y torturado sistemáticamente a miles de palestinos. Ha emprendido una guerra en contra de la población civil y en particular contra los niños. Y eso se los acabo de mostrar. Pero eso no quiere decir que el judaísmo sea malo. El judaísmo es una bella religión. Yo tenía un pasante judío y les voy a comentar, me da un minuto, y trabajábamos yendo a hacer juicios ejecutivos mercantiles o hipotecarios. Y el viernes por la tarde yo sabía que Michelle se iba a resguardar en su casa. Me decía, vos, me voy al Shabbat. Es un hombre excepcional, es un hombre bueno, y como él hay cientos. Es el único pecado, ¿saben cuál era? Que en cuanto veía tacos de carnitas me decía, vos, quiero unos de carnitas. Le digo, Michelle, ¿estás loco? ¿Cómo me pides que yo te voy a comer de carnitas? A mí me encantan los de carnitas, vos. Bueno, ándale, pues vamos a ver los de carnitas. Y sería decir lo mismo, que los judíos son sionistas, no. Que todos los católicos son malvados y abusadores, no. Que todos los predicadores evangélicos estadounidenses son malvados, no. Que todo el Islam es terrorista, no es cierto. No es cierto. La fe es otra cosa. La fe te tiene que hacer mejor. Los budistas, los hinduistas, los que creen en algo, los que creen en el gran arquitecto del universo, los que están mal son la gente que en medio de esa circunstancia de ideología abusa de eso y hace el sufrimiento, violan los derechos humanos, violan las reglas elementales de los convenios de Ginebra. Eso es lo que está mal, el no ser empático. Los dos grandes mandamientos de la ley es ama a tu prójimo como a ti mismo, y el primero es amar a Dios como a ti mismo, y como lo quieras entender a Dios. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de decir, eso está mal, estamos siendo cómplices. Eso está mal. Yo espero que un día llegue el día, como dijera John Lennon, ¿sí? Que no nos dividamos imagina, un mundo sin religión, sin fronteras, sin circunstancias. Es una utopía, pero pues vamos a luchar por ella. Esta es una clase más de reflexión, más que de lo que ustedes crean o no. No se trata, como digo, de religión. Se trata de saber que hay seres humanos que sufren porque alguien
no permite que vivan como lo que son, como seres humanos. Gracias, jóvenes, les agradezco su interés en esta clase, pero a mí me pueden mucho estos temas, me llegan mucho. Les agradezco y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Hasta luego.